Buen día, mi nombre es Isabela Rincón y junto a mi compañera Mariana Ruiz presentaremos el caso de estudio Eficiencia energética aplicada al secado de arroz paddy, que representa el parcial número 2 de la materia Procesos Industriales 2. Inicialmente nos brindan un contexto del proceso de secado del arroz paddy en una empresa ubicada en la meseta de Ibagué, Tolima, en el cual nos dan ciertos datos con lo que nos permiten crear un esquema que identifique las entradas y salidas del proceso del secado del arroz paddy. Entonces, en este proceso completo se encuentran dos procesos, calentador y el secador. En el calentador interviene solo el aire y en el secador ya interviene el arroz y el aire. Detalladamente, iniciamos con el calentador, al cual le entra un aire a temperatura de 75 grados Fahrenheit, el cual corresponde a 23,89 grados centígrados y una humedad relativa de 50%. Este aire sale a una temperatura de 45 grados centígrados y para hallar su humedad relativa lo que hicimos fue colocar el punto de entrada en la tabla psicométrica y correr ese punto hacia la derecha hasta llegar a la temperatura de 45 grados, en donde se pudo ubicar la curva en donde pues estaba la humedad relativa, lo cual nos dio un 15%. Esa corriente entra al secador junto a una corriente de arroz con una humedad relativa de 25%. Entran 2,5 toneladas día, que se le aplicó el factor de conversión para que quedara 104,16 kilogramos por hora. Y sale una corriente de aire con una temperatura de 45 grados centígrados, una humedad relativa de 55%, y otra corriente de arroz seco con una humedad relativa de 10,5%. Iniciamos con los cálculos. La base de cálculos es hora y allí están las unidades de conversión que usamos antes, en donde pasamos de 2,5 toneladas día a kilogramos sobre hora, esto para practicidad de los resultados. También pasamos los grados Fahrenheit a los grados centígrados para que las unidades tengan sentido y pues se agregó que trabaja 24 horas del día. Para hallar el flujo de aire en kilogramo hora que entra a la planta de secado, se inicia con un balance total que sería A más B igual a C más D. Posteriormente se hace el balance de arroz húmedo, que sería A con 0,75 igual a D con 0,895. Estos valores corresponden a el porcentaje de humedad que tiene el arroz. Estos valores corresponden al restante de la humedad que nos daban en el enunciado. De allí tenemos el valor de A, que es el arroz que ingresa, y hallamos el valor de D, que es el arroz que pues sale. Posterior a esto, hacemos el balance de agua en el aire. Para esto hallamos la humedad absoluta. Esto se hizo por medio de la carta psicométrica y se confirmó con la calculadora psicométrica. Entonces, en la entrada de 45 grados centígrados con 15% de humedad relativa nos dio 0,008 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Y para la salida en 45 grados centígrados y 55% de humedad relativa se tuvo 0,032 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Para hallar la cantidad de agua retirada por kilogramo de aire se hizo el diferencial de estos dos valores, que dio 0,024 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. De allí se hace el balance de agua en el arroz, en donde se dice que A que corresponde a un 0,25 es igual a C más D, que corresponde a 0,10,5. Estos valores de 0,25 y 0,10,5 representan el porcentaje de humedad que tienen en el arroz. Se reemplazan los valores que ya tenemos, que es A y el valor de D, que lo hallamos anteriormente, para despejar C. Entonces, en C tenemos la cantidad de agua y tenemos un valor en donde nos dice la cantidad de agua sobre la cantidad de aire. Entonces, ahí lo que hacemos es usarlo como un factor de conversión para saber la cantidad de aire. Allí obtenemos una cantidad de aire de 703,33 kilogramos de aire. Para hallar la cantidad de energía que se requiere para el calentamiento en kilojulios, se toma la fórmula de que calor es igual a la masa por el delta de entalpía. Entonces, las entalpías se hallaron por medio de la tabla psicométrica, del mismo modo se confirmaron por medio de la calculadora psicométrica, en donde hallamos una entalpía 1 que es de 47,5 kilojulios sobre kilogramos y una entalpía 2 que es de 68,4 kilojulios sobre kilogramos. Estos valores se hallaron en la primera con 50% de humedad relativa y 23,83 de temperatura, y la segunda el 15% de humedad relativa y 45 grados Celsius. Allí lo que hacemos es tomar la masa que hallamos anteriormente y multiplicarla por este delta de las entalpías que acabamos de hallar, lo cual nos da que la cantidad de energía que se requiere para el calentamiento en kilojulio es de 724,23 kilojulios por hora. Bueno, y ahora, como vimos en el punto anterior, fue necesario el cálculo de las entalpías. Entonces, esto lo vamos a realizar por medio de la carta ciclométrica. Para esto, vamos a tener en cuenta las temperaturas de bulbo seco. Primeramente, ubicamos cada una de las temperaturas de bulbo seco y, teniendo en cuenta las humedades relativas, vamos a encontrar cuál es el punto en el que éstas convergen. Entonces, para el caso de la entrada, sería en el valor de 47,5 kilojoules sobre kilogramos, y para la entalpía 2 encontramos que el punto en donde se encuentran es en 68,4 kilojoules sobre kilogramos. Estos puntos representarían la entrada y salida de aire del calentador. Ahora vamos a calcular cuál es la cantidad de carbón en toneladas de carbón coque que se consumen en un día de secado. Para esto establecemos que la cantidad de energía que entra es igual a la que sale. Como ya habíamos calculado anteriormente, la energía que entra es igual a M por el delta de las entalpías, y la que sale sería igual a la masa del carbón coque por su poder calorífico inferior. Entonces, como ya tenemos el valor de la energía que entra, que es 724,23, esto va a ser igual a la masa por el PCI.
Entonces, nosotras encontramos que el valor del PCI es aproximadamente un 5% menor que el valor del PSS, que sería el poder calorífico superior. Para el caso del carbón coque, tenemos que el valor del PSS es 30,34 megajulios sobre kilogramos. Entonces, a esto lo vamos a multiplicar por 0,95 y obtenemos un valor de 28.820 kilojulios sobre kilogramos. Entonces ahora vamos a calcular la masa del carbón, que sería despejándola, y tenemos que el valor de la energía que entra sobre el poder calorífico inferior sería igual a la masa del carbón, obteniendo un valor de 20.872.308,6 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a hacer las conversiones para obtener las toneladas por día. Entonces, este valor que obtuvimos lo vamos a multiplicar por 24 horas por día y cancelamos horas con horas y obtenemos un valor de 500.935.406,4 kilogramos por día. Ahora, este valor vamos a pasarlo de kilogramos a toneladas. Para esto dividimos sobre 1000 y obtenemos que el valor de toneladas de carbón coque que se consumen por día es de 500.935,406 toneladas por día. Ahora se nos dice que encontremos el costo del carbón coque mensual si se programan 15 jornadas de secado al mes, teniendo en cuenta que cada jornada es de 24 horas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en un mes van a haber 15 días donde se haga jornada de secado. Entonces, el valor que encontramos anteriormente, que está en kilogramos por día, lo vamos a multiplicar por los 15 días que se trabajan al mes, encontrando así el valor de el carbón coque que se consume por kilogramos al mes. Para el inciso G se calcula la temperatura de rocío del aire de salida, condiciones de 45 grados centígrados y 55% de humedad relativa, y a partir de eso se determinó si hay condensación o no hay condensación. Entonces, para hallar esa temperatura de rocío en estas condiciones, se hizo de dos modos para confirmar los resultados. El primer modo con la tabla ciclométrica en el cual se ubicó la temperatura que nos dieron con la humedad relativa y nos tocó extrapolar para poder encontrar la línea de la temperatura de rocío y para confirmar este resultado por medio de la calculadora ciclométrica, en los cuales se obtuvo un valor exacto de 33,8 grados centígrados. A partir de esto se hace un diferencial en la temperatura de bulbo seco, que es 45 grados centígrados, menos 33,8 grados centígrados, que sería la temperatura de rocío. Este diferencial me dio un valor de 11,2 grados centígrados que no se presenta condensación. Según el criterio práctico, entonces de 8 a 10 grados centígrados de diferencial se evita la condensación. Por esto no se espera pues que haya una condensación. Y también se toma como base que como la temperatura del aire es superior a la temperatura de rocío, no se presenta condensación en esta corriente. Ahora vamos a calcular el costo de secado si en vez de utilizar el carbón utilizáramos gas natural. Para esto tenemos en cuenta cuál fue el valor de la energía que hallamos anteriormente, que son los 724,23 kilojoules, y encontramos el PCI del gas natural, que en este caso son 45.000 kilojoules sobre kilogramos. Y como el valor del gas natural lo tenemos en metros cúbicos, vamos a hallar cuál es el volumen de gas natural que es necesario para el secado. Para esto vamos a dividir el Q sobre el PCI que encontramos anteriormente y tenemos un resultado de 0,016 kilogramos por día. Ahora, ya que tenemos la masa, vamos a encontrar la densidad del gas natural, que sería 0,737 kilogramos sobre metros cúbicos, y vamos a dividir el valor de la masa sobre el valor de la densidad. Para de esta forma, encontrar que su volumen es de 0,0217 metros cúbicos por día. Ahora vamos a calcular el consumo mensual. Para esto tomamos el valor del volumen que calculamos anteriormente y lo multiplicamos por los 15 días al mes que trabaja esta empresa, obteniendo un resultado de 0,3255 metros cúbicos al mes. Ahora vamos a calcular el costo mensual. Esto lo hacemos multiplicando el valor anteriormente obtenido por el costo del gas natural por metro cúbico, que en nuestro caso el valor que encontramos es que su costo es de 3.500 pesos por metro cúbico. Así que multiplicamos estos dos valores y obtenemos que el consumo mensual del gas natural, en este caso, sería de 1.139,25 pesos al mes. Para el inciso I nos piden calcular el costo de la energía eléctrica que consume el ventilador centrífugo que alimenta el aire del proceso de secado. Inicialmente sería la energía eléctrica que consume el ventilador, que sería W, que es la energía igual a la presión por el flujo de volumen. La presión se encuentra en internet, que es la presión barométrica de Ibagué, y el flujo de volumen sería a partir del flujo de masa que tenemos con la densidad del aire. Esto nos da un valor de 586,108 metros cúbicos sobre hora. Hacemos la multiplicación en unidades kilopascales por metro cúbico da kilojulio, lo cual nos da un resultado de 59.607,217 kilojulios sobre hora. Como la energía eléctrica se requiere en kilowatts y kilowatts es kilojulios sobre segundo, se hace la conversión para que quede en kilojulios sobre segundo, que da 16,56. Entonces allí tendríamos la energía eléctrica necesaria. En fuentes oficiales de Celsia se encuentra que el valor por kilowatts hora es 97,99 pesos. Como tenemos un valor de kilowatts, lo multiplicamos por las horas que trabaje para que nos quede kilowatts hora, que son 24, lo cual nos dio 397,38 kilowatts hora. Multiplicamos eso por el valor que nos dio y eso nos dio un valor de 38.939, que es el costo de la energía eléctrica que consume el ventilador. En el siguiente tendremos que calcular cuánto sería el costo de la energía eléctrica que consume si se lleva el aire de salida del calentador a una humedad relativa del 18%. Entonces tenemos que hallar la cantidad de aire para una humedad relativa del 18%. Allí hallamos el balance de agua en el aire, que se hace con las humedades absolutas, las cuales nos dan para la salida 0,018 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire y 0,08 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Hacemos el diferencial en donde hallamos la cantidad de agua retirada por kilogramo de aire, que nos da 0,01. A partir de esto, pues inicialmente se halla el balance de agua en el arroz, que dio 16,88 kilogramos, y pues hacemos el factor de conversión, lo cual nos dice que se necesitan 1.688 kilogramos de aire.
con esto hallamos la energía eléctrica que consume el ventilador, que sería lo mismo que hicimos en el punto anterior, sino que lo que cambia allí sería el valor de ese volumen porque la masa cambió. Entonces reemplazamos el valor del volumen, que sería 1406,66, que lo hallamos de la misma manera anterior, y ese nos da el resultado, que son 143.057,32 kilojulios sobre hora, que se pasa a kilojulios sobre segundos, del cual obtenemos que se necesita un valor de 39,738 kilowatts, que es la energía necesaria. Tomamos el mismo costo institucional, se hace el mismo procedimiento anterior, y obtenemos que el valor del costo de energía eléctrica que consume el ventilador es de 93.454,58. Para el inciso K se calculan los costos del carbón y el gas natural con la modificación del ítem anterior. Entonces, que primero calculamos la energía necesaria, que se hace a partir de la ecuación de calores igual a masa por el delta de entalpías. Las entalpías se hallan por medio de la calculadora ciclométrica para mayor precisión y pues se confirman con la tabla ciclométrica con las condiciones pues iniciales que tenemos en el esquema. De allí se obtiene un diferencial, el cual se multiplica por la nueva masa que hallamos en el punto anterior. Queda 43.212,8 kilojulios sobre hora. De allí se utiliza el principio que el calor que entra es igual al calor que sale. Entonces, el calor que sale sería igual a la masa sobre el poder calorífico del combustible. En el caso del consumo de carbón, para el poder calorífico inferior del combustible, se usa una fuente en donde nos dijeron que el poder calorífico superior era 30,34 milijulios sobre kilogramos, y esto nos dice que el poder calorífico inferior es el 5% de ese poder calorífico. Se hace la conversión y el poder calorífico inferior nos dio un valor de 28.820 kilojulios sobre kilogramos. Allí despejamos la masa por medio del calor sobre PSI, que nos dio un valor total de 1,49 kilogramos sobre hora. Posteriormente se hizo para el consumo de gas natural, el cual se tomó un PSI de 45.000 kilojulios sobre kilogramos, se hizo el mismo despeje de la masa igual a calor sobre el poder calorífico inferior y nos dio 0,96 kilogramos sobre hora. Para hallar estos costos los colocamos en esta tabla en donde dice el combustible, la cantidad de ese combustible, el gas natural. Al ser un gas lo tuvimos que convertir a metro cúbico porque el precio se encontraba en esto. Esto lo hicimos con la densidad de ese valor de la masa y pues pasamos eso a volumen. Entonces allí multiplicamos esa cantidad por el precio, lo cual nos dio el valor de consumo. Ahora, teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente y el informe presentado a la empresa, se nos pide que le demos recomendaciones para reducir los costos en el secado del arroz PAI. Algunos de ellos son reducir la humedad relativa del aire de salida al 18%. Esto porque nos dimos cuenta que disminuye la cantidad de aire necesaria y esto al mismo tiempo hace que se reduzcan costos. De igual forma, sustituir carbón coque por gas natural debido a que tiene un valor más económico y es mucho menos contaminante. También por la parte del ventilador vimos que si se tiene una mayor eficiencia vamos a reducir en gran medida el consumo eléctrico que este genera. Esto se puede lograr también al implementar medidas de control y monitoreo energético para de esta forma verificar que no ocurran fugas, que no hayan cosas inusuales dentro del proceso del ventilador que hagan que se reduzca la eficiencia de este mismo. Por último, de acuerdo a las políticas del Gobierno Nacional, nosotros hicimos una investigación de los beneficios tributarios que se pueden aplicar para el proceso de secado donde se disminuye el consumo energético. Uno de estos es que las empresas pueden deducir hasta el 50% del valor invertido en proyectos de eficiencia energética del impuesto sobre la renta durante un periodo de hasta 10 años, y esto reduce significativamente la carga tributaria. Otra gran ventaja que encontramos es que los equipos, maquinaria y servicios relacionados con la implementación de la eficiencia energética no pagan IVA. Esto hace que la inversión inicial sea más baja y esto favorece la adaptación y la adopción de tecnologías limpias. Y por último, tenemos que si la empresa necesita importar maquinaria o tecnología eficiente que no se tienen en Colombia, no se debe pagar aranceles aduaneros, y esto reduce significativamente los costos de modernización de todos los procesos. En esta sección pueden encontrar las fuentes bibliográficas que tuvimos en cuenta para nuestro informe y finalmente queremos agradecer por la atención prestada durante la presentación. Muchas gracias.